Bueno, como verán, el tema de esta semana es capacitores. Ya se subió bastante información, pero vamos a redondear algunas cuestiones. Los capacitores se usan mucho en electrónica sobre todo, pero también en aplicaciones que involucran artefactos eléctricos generales, o sea, aplicaciones de electricidad. Tienen diversos formatos y presentaciones, tipos constructivos. La mayoría de las veces lo encontramos así en cilindro. Después tenemos capacitores variables. Bueno, con distintos tipos de aislantes. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Para poder arribar el tema, el que vamos a usar nosotros es el que se llama capacitor de placas planas paralelas. ¿Sí? O sea, dos placas metálicas. Aquí en el dibujo de color rosa y celeste, conectados con un alambre grueso, un terminal para vincularlo, por ejemplo, con una fuente, una pila. Las placas, como verán, son dos enfrentadas. El chiste del capacitor es que estén separadas, ya sea por vacío, aire o algún elemento aislante. Eso va a hacer que el capacitor acumule energía eléctrica, haga su efecto de acumular cargas. El área de las placas en principio puede ser distinta. Incluso las placas podrían estar desplazadas relativamente una de otra. Entonces, cuando hablamos del área, en estas cuentas, hablamos del área enfrentada, ¿sí? La parte de cada una de estas placas que queda enfrentada. Bueno, esa superficie es lo que llamamos A. Luego las placas van a estar separadas una distancia D, ¿sí? Cuanto más separadas, peor es el efecto de acumular cargas de este capacitor. La capacidad justamente es la propiedad de lo que estamos llamando capacitor o condensador, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las consecuencias de este valor de la capacidad, pero en principio es una constante epsilon que se llama permitividad, ya ampliaremos de qué se trata, por el área dividido la distancia. O sea que la capacidad sería la propiedad de acumular energía o cargas eléctricas. Este numerito epsilon es, como digo, un número. Entonces, la capacidad es proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir? Que si aumentamos el área de las placas o el área enfrentada entre las placas, aumenta la capacidad. Y si aumentamos la distancia, la capacidad disminuye. El epsilon, esta permitividad, también está compuesta por dos valores. Una es la permitividad del vacío, ¿sí? O sea, cuando entre las placas no hay absolutamente nada, ningún material, ningún gas, nada, que también es muy parecida, ahora vamos a ver, a la del aire. O sea, si hubiera aire sería más o menos lo mismo, por un valor que se llama permitividad relativa, que es simplemente un factor de multiplicación. O sea, cuando pongamos materiales, vamos a ver que los materiales aumentan, multiplican por una cierta cantidad de veces a la permitividad del vacío. Entonces le llamamos permitividad relativa, va a ser un número, un multiplicador, que justamente nos dice cuántas veces la permitividad del vacío aporta ese material. Y aquí está el efecto del capacitor. La capacidad que vimos recién, que es una constante, también va a ser igual al cociente entre la cantidad de carga y el voltaje aplicado. Y esto está interesante porque se puede usar de dos formas. Cuando le aplico un voltaje a un capacitor, el capacitor queda cargado con una cantidad de carga Q. ¿De dónde sale la cantidad de carga? Del producto entre la capacidad y el voltaje. La cantidad de carga acumulada
es C por B. Q igual a C por B. Pero si ya está cargado y lo tengo libre, el capacitor, vamos a apreciar un voltaje entre sus patitas, entre sus alambres de conexión. Un voltaje. Ese voltaje es igual al cociente entre la cantidad de carga y la capacidad. O sea, B es igual a Q sobre C. Así que esta ecuación podríamos decir que es la ecuación del capacitor. Para ejemplificar este asunto de la carga y la descarga de los capacitores, vamos a usar esta simulación que viene muy pero muy buena y ya está disponible para que se pongan a jugar un poco. Voy a usar el de la lamparita, el caso del capacitor y la lamparita, esta tierna historia que les invito a que la miremos juntos. Lo primero que van a tener que hacer cuando entra a la simulación es ponerle voltaje a la pila. También se puede conectar, desconectar y conectar a la lamparita, al capacitor, para poder probar varias cosas. Y la pila se puede poner o positiva para acá o negativa para allá. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, la ponemos en 1,5 como una pila común. El capacitor, a su vez, ustedes saben que se puede aumentar la distancia entre las placas. Si se aumenta la distancia, baja la capacidad, como me está mostrando este valor acá arriba. Ya hicieron la cuenta, da 18 picofaradios. Si acercamos las placas, la capacidad aumenta. Lo más cerca que lo pueden poner es 2 milímetros en esta simulación. Por otro lado, dejen la distancia en cualquier lado, pero si aumentan el área de las placas, también aumenta la capacidad. Y si disminuye el área de las placas, disminuye la capacidad. Acá podemos hacer desde 100 milímetros hasta 400. Perfecto. Déjenlo donde quieran, por ahí, por ejemplo, 200 está bien. Si conectan a la pila, la placa de arriba se va a conectar positivamente. No se entiende nada porque hay muchas cargas. Yo, para bajar la cantidad de cargas, voy a hacer esto y observen que son todos símbolos más. Si las acerco, acumula más cantidad de carga. Para saber cuánta carga está acumulando, podemos tildar acá y nos dice cuántos coulombs de carga está acumulando el capacitor. Por supuesto, si lo acerco, va a acumular más. Aumenta la capacidad y puede acumular más cargas en forma proporcional, ¿no? Bueno, muy bien. Lo voy a dejar por acá para que se vean los simbolitos. Los simbolitos más. La placa de abajo se carga negativamente porque está conectado a la pata o a la conexión menos, a la conexión negativa de la pila. Bueno, muy bien. Si bajo el voltaje, baja la cantidad de carga. La capacidad no, porque la capacidad depende de las placas, de la geometría, la distancia entre ellas y el área que tiene cada placa. Lo que va a bajar si bajo el voltaje es la cantidad de carga que tiene acumulado el capacitor. Y ahí lo vemos, que baja, 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 baja. Y vemos que la capacitancia no cambia, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Por otro lado, si invierto la batería, o sea, la pongo al revés, la que se carga positivamente es la placa de abajo y la que se carga negativamente es la placa de arriba. Otra cosa que nos permite ver esta simulación es el campo eléctrico. ¿Sí? Miren qué bonito. El campo eléctrico es el voltaje que estamos poniendo dividido la distancia entre las placas. O sea que a mismo voltaje, cuanto más distancia, menos campo eléctrico. Y cuando menos distancia, más campo eléctrico. Ahí se ve que aumentaron un montón las líneas. Tarda un ratito en redibujar, pero bueno. Saquemos el campo eléctrico porque son muchas rayas. Lo que podemos ver ahora es la corriente, cuando esto se carga y se descarga. También podemos ver la carga en las
en las placas, si queremos. Si no queremos lo sacamos. Yo lo dejo porque no molesta. El campo eléctrico sí me molesta porque me genera mucho ruido visual. Y la dirección de la corriente, vamos a verla en un rato, no molesta. Bueno, entonces yo tengo mi capacitor cargadito acá. Le vamos a poner a full la pila. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo acá. Y voy a poner, ahora está desconectado de todo, ¿no? Voy a poner el tester. El tester está muy bueno, ya lo vimos en otra oportunidad. Lo que voy a hacer es ver la tensión en las placas. No hace falta apoyar en ningún lugar en particular. Ahora vemos que la batería está desconectada y estoy midiendo solo las placas, que como ya se quedaron con una carga y la capacidad no se mueve y la carga tampoco, entonces el voltaje va a ser el cociente entre la cantidad de carga dividido la capacidad. Recuerden que Q, la cantidad de carga, es igual al producto de C por B. Entonces cuando está así desconectado y vemos que tiene carga, el voltaje va a ser Q sobre C, o sea, la cantidad de carga dividida la capacidad. Como vemos, no tiene ningún circuito, esto no tiene por ningún lado hacia donde descargarse. Entonces lo que voy a usar es justamente nuestra lamparita para descargar el capacitor. Ahora lo que vamos a hacer es correr la llave hasta acá. Tiene que observar tres cosas. Una va a ser muy notorio: la lamparita, que al principio va a haber mucho voltaje y va a brillar como loca. Pero a medida que el capacitor se descargue, cada vez va a brillar menos. Lo otro que tienen que mirar es que la cantidad de carga va a empezar a bajar. Lo otro que va a pasar es que el voltaje que nos dice acá el voltímetro también va a empezar a bajar. Bueno, lo hacemos. Ahí va. ¡Tuc! Bueno, la lamparita baja su brillo y el voltaje empieza a caer como loco hasta que de repente se descargó del todo y ya no brilla más la lamparita y el voltímetro me da 0 voltios. Estoy inquieto con el voltímetro. Lo que voy a hacer es volver a conectar a la pila. Obviamente el voltímetro me da 1,5 porque ahora el capacitor está conectado a la pila. Y voy a aumentar. ¿Vieron lo que tardó recién? Antes de tocar nada, vamos a hacer una cosa. Ahí, ahora que se cargó, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora lo que voy a hacer es aumentar la capacidad. Acerco las placas y aumento el área. O sea, tengo mucha cantidad de carga. Y vuelvo a conectar a la lámpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 40... Bueno, listo, ya está. Ya se descargó, la luz no brilla más. Bueno, ¿qué sucede? Cuanto mayor cantidad de cargas acumula el capacitor, más tiempo va a durar la lamparita y más va a tardar en descargarse, obviamente, ¿cierto? Fueron mirando todo, ¿no? Como este me resultó muy largo, lo voy a cortar un poco. A ver, ahí vamos a ponerlo a la mitad. Lo cargamos. Miren acá, 1,5 voltios. Y también van a ver una flechita acá que dice la dirección de la corriente. Cuando lo conecto
a la lámpara, el capacitor me impone una dirección de corriente. Los electrones van por acá y por acá. Bueno, vamos de vuelta y esta es la última. Vean cómo baja el voltaje, vean cómo baja la carga. La capacitancia no cambia porque no estamos cambiando ni el área ni la distancia, y la luz se apaga, y acá la corriente, que en un momento va a empezar a desaparecer, supongo, que es la corriente de electrones, ¿no es cierto? O sea, ven que signo menos es electrones, y ahí desapareció recién. Bien, ya no hay más corriente, no hay más carga, no hay movimiento, se descargó el capacitor, así que ya no hay más nada. Bueno, jueguen con esto y continuamos hablando de un par de cositas más de capacitores. Vamos a un detalle sobre la permitividad. Como dije, es un número, un factor que se llama permitividad relativa, que habla del material que vamos a poner entre las placas. Ese material tiene que ser aislante, así que ya nos descarta un montón de materiales. Tiene que ser aislante eléctrico. O sea, el chiste del capacitor es que las placas estén separadas. Entonces uno imagina que cuanto más cerca estén una de otra, mejor. Vimos recién que la capacidad es mayor cuanto disminuye la distancia, ¿sí? Entonces, si achicamos esa distancia, mejora el efecto de acumular cargas, o sea, la capacidad. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Imaginen que ponemos una delgada película de un plástico, por ejemplo, aislante, que separe estas placas. O sea, cuando más delgada sea la película, más cerca va a estar una placa de la otra y más grande va a ser el efecto de la capacidad. Entonces, pensar en poner un aislante tiene un doble propósito: conseguir que se acerquen mucho las placas, pero además la permitividad relativa es un número por lo general mayor a 1, no tiene unidades y hace un efecto multiplicador de la permitividad del vacío, que sí tiene unidades, es una constante universal, podríamos decir, y un número bastante feo incluso para recordarlo, ¿no? 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Un número bastante feito. Como es tan feito, entonces vamos a ver que la mayoría de las tablas que especifican la permitividad para distintos materiales directamente ponen la permitividad relativa, como por ejemplo esta tabla, en donde lo primero que vemos que el vacío obviamente es 1, la permitividad relativa es 1, porque obviamente 1 por 8,85 por 10 a la menos 12 da 8,85 por 10 a la menos 12. El aire vemos que es más o menos lo mismo. Y después tenemos otros materiales más, como aceite, vidrio, mica, glicerina, y también tenemos... No. Ah, no. No puede ser. No me pasa siempre que pongo esta tabla. ¡Basta! Vamos a otra. Esta tabla, por ejemplo, nos pone el aceite mineral, el agua. No está el otro material indeseable. Papel duro es cartón, 49,5 el cartón. Me gusta esta porque además menciona la permitividad de los plásticos, baquelita, PVC e incluso el vidrio. Este vidrio no es el de la tabla anterior, que si se fijaron en el 4,7. Este vidrio es un vidrio de alta calidad, es un cristal, ¿no es cierto? Un cristal especial. Bueno, muy bien, hagamos un ejercicio para ver cómo funcionan y un poquito para que vean cómo son estas cuentas. Voy a separar dos placas cuadradas de aluminio con vidrio en el medio. Un vidrio, no el especial, uno común. La permitividad relativa del vidrio es 4,7 y las placas tienen de lado, son cuadradas, así que de lado tiene 11 centímetros. Y están separadas 0,09 milímetros. Bueno, lo primero que hay que hacer es ordenar un poco las unidades. O sea, pasar los centímetros y los milímetros a metro. Y decimos que la capacidad es epsilon
por el área dividido la distancia. Acá está el epsilon sub 0, el del vacío, el número feo. Lo multiplico por 4,7, que es la permitividad relativa del vidrio. Después multiplico por el área. Como son placas cuadradas, 11 por 11, ¿sí? Pero 11 ya lo pasé a metros. O sea, 0,11 metros al cuadrado, ¿eh? El área de un cuadrado es lado por lado. Bien. 11 por 11 sería. Dividido esta distancia, que ya lo pasé a metros. Metros, decímetros, centímetros, milímetros. 0,09 milímetros era el dato del enunciado. Bueno, hacemos la cuenta y nos da un número. El número que da la calculadora es 5,59 por 10 a la menos 9. Yo, para no utilizar la potencia de 10, directamente puse el multiplicador nano y me queda una expresión un poco más bonita. Ya sacamos la capacidad. Vamos a pedirle otra cosa a este ejercicio. Vamos a pedirle calcular la cantidad de carga acumulada por este capacitor con 24 voltios. Le conectamos una pila a esto de 24 voltios. Me guardé acá el resultado anterior, 5,59 nofaradios. Entonces, Q es igual al producto de la capacidad por el voltaje. La capacidad, 5,59, y el voltaje que me dice el enunciado es 24. O sea que es hacer un producto sencillo, 5,59. Atención, porque nano no es una unidad del sistema internacional. Entonces vuelvo a escribir el número con la potencia de 10. 5,59 por 10 a la menos 9. Ahora sí, por 24. Esto daría faradios por voltio, ¿cierto? Bueno, si todo está escrito en el sistema internacional, el producto de los faradios por voltios va a dar coulombs. O sea que esta cuenta da 1,34 por 10 a la menos 7 coulombs. No se preocupen demasiado por obtener números lindos en estos ejercicios, porque con la capacidad suele pasar eso. Suelen dar números muy chiquitos o muy grandes. Ahora vamos a ver. Una cosa más que podríamos calcular es el campo eléctrico entre las placas. Dejemos la batería de 24 voltios en la situación en que estaba en el punto anterior. Y el campo eléctrico es el cociente. Esto es así para todos los capacitores de placas planas paralelas enfrentadas. Directamente la división entre el voltaje y la distancia entre las placas. O sea, los 24 voltios de la batería que le estamos poniendo y 0,00009 metros. ¿Sí? O sea, la distancia entre las placas, repito, pasada a metros, ¿no? Bueno, acá verán que da un número grande, 267.000 voltios sobre metros, o sea, 267 kilovoltios sobre metro. No se preocupen, voltios sobre metro es una buena unidad para el campo eléctrico. Y ya lo dijimos a principio de año, el campo eléctrico no tiene una unidad propia, como muchas de las otras cosas que vimos a lo largo de este tiempo. No tiene unidades, así que quedará voltios sobre metros. Vamos un poquito a la simbología, porque ustedes entenderán que es muy difícil hacer todos los ejercicios y hacer dibujos con estas placotas así. Si les sirve, hagan el dibujo de las placas enfrentadas por una cuestión de mentalizarse de cómo es la situación. Pero cuando empezamos a mirar los ejercicios, es muy difícil estar haciendo esas placas cuadradas. Así que cuando conectamos a una batería, por ejemplo, ya simbolizamos la batería con su grafismo estándar. Y las placas, por ejemplo, las podemos poner una cosa así, digamos, como si estuviera al corte, ¿no? Uno de los símbolos muy usados es poner directamente dos rayitas así enfrentadas. Un símbolo bastante usado para
capacitores. O también una rayita recta y una rayita curva enfrentadas sería como la simbología de los capacitores. Y nos vamos a encontrar, por ejemplo, circuitos con capacitores que pueden llegar a tener estas dos fisonomías, o de las rayitas planas o lo de las rayitas, una recta y una curva. Entonces conectamos capacitores de distintas formas. Nosotros en este curso no vamos a hacer cálculo de cómo quedan los capacitores en serie, cómo quedan los capacitores en paralelo. Si quieren mirarlo, mírenlo. No vamos a hacer ejercicios porque nos parece que en diseño industrial calcular capacitores en serie, en paralelo, la verdad no tiene demasiada utilidad. No creo que lo hagan nunca. Pero sí es interesante que les presentemos el capacitor y podamos explicar un poquito de qué se trata. En ese sentido, vamos a trabajar en los ejercicios con capacitores de A1. Vamos a ver qué pasa con la capacidad, si le ponemos un voltaje, cuánto se carga. De ese estilo van a ser los ejercicios. Bueno, como para cerrar, un repaso de todo un poco. El capacitor que nosotros vamos a ver en todos lados es el de placas planas paralelas. Por lo general va a tener un dieléctrico entre las placas, un aislante. La primera ecuación, la más importante, es que la cantidad de carga que acumula un capacitor es producto de la capacidad por el voltaje. Después, la capacidad, una vez que el capacitor está armado y no tocamos más nada, es una constante. Es epsilon, que es la permitividad por el área sobre la distancia. Y a su vez, la permitividad vimos que se descompone en dos. Una, la del vacío, que tiene un número feo y tiene unidades, y otra, la relativa, que es simplemente una cantidad de veces la del vacío y no tiene unidades. Después, el último que vimos es que el campo eléctrico entre las placas de un capacitor es voltaje sobre distancia. Si me preguntan, no es tan útil saber cuánto vale el campo eléctrico. Creo que las dos primeras ecuaciones son las más importantes. Pero esta cuentita, que es bastante sencilla y no tiene mucha complicación, nos retrotrae a las primeras clases donde estudiamos campo eléctrico y es tema de esta materia. Así que lo traemos acá porque es interesante ver que aquí entre las placas del capacitor se forma un campo eléctrico, ¿no? Y por último, un agregado, un plus. No vamos a hacer mucho con esto, pero aparece en la bibliografía. Cuando decimos que el capacitor acumula cargas y acumula energía. Entonces, una pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿cuánta energía acumula? Bueno, la cantidad de energía que acumula un capacitor es la mitad del producto entre la cantidad de carga y el voltaje. Hay otras expresiones derivadas de esta, pero esta me parece que es como que la que más fácil podemos aprender. La mitad del producto entre la cantidad de carga y el voltaje. Medio Q por B, o Q por B sobre 2. Bueno, dicho esto, nos despedimos por ahora. Hasta la próxima.